Hola a todos, estáis escuchando la serie de podcasts de Medea. Medea Medical Education Academy es un proveedor global de educación médica dedicado a diseñar, impartir y evaluar programas de educación médica en todo el mundo. Hoy hablaremos con Trevor Angel, profesor adjunto de Medicina Clínica y director adjunto del Centro para la Tiroides, del Departamento de Endocrinología y Diabetes de la Facultad de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California. Este podcast está titulado Patients, Social Media and Thyroid Disorders, An Exploration of Personalized Treatment, que forma parte del programa de formación médica continuada titulado Blended Learning Journey on Thyroid Disorders. Orienta a los pacientes hacia fuentes seguras de información e incluye una entrevista a un paciente. El público destinatario de este programa son los especialistas que se dedican a la endocrinología, en particular a los trastornos tiroideos y a la medicina general. Todos los materiales podrán utilizarse en cualquier región geográfica. Hello everyone, my name is Trevor Angel. Hola a todos, me llamo Trevor Angel. Soy endocrinólogo y profesor adjunto de Medicina Clínica en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, en Estados Unidos. Nuestros objetivos de aprendizaje de hoy son que, al final del podcast, quienes lo escuchan sean capaces de debatir sobre los problemas que plantea la información médica difundida a través de Internet y las redes sociales, y se sientan capacitados para recomendar fuentes fiables en línea a los pacientes. ¿Aproximadamente cuántos pacientes han consultado sus problemas médicos en Internet antes de acudir a una cita con el médico de cabecera o el hospital? The previous data have shown that a high percentage of patients may be using the Internet. Los datos anteriores han demostrado que un alto porcentaje de pacientes podría recurrir a Internet para obtener información médica, entre el 35% y el 80%, según el estudio. Los datos se ven influidos, en gran medida, por los cambios que se han producido a lo largo del tiempo, el acceso a Internet, la ubicación geográfica e incluso, quizás, cambios más específicos relacionados con circunstancias como la reciente pandemia. A través de la encuesta Health Information National Trend de 2019, que contó con más de 5.000 encuestados en la población de Estados Unidos, se descubrió que el 86% utilizó las redes sociales y el 41% vio videos relacionados con la salud. Según otra encuesta realizada en Internet a 600 personas, alrededor del 25% de los encuestados utiliza las redes sociales para informarse sobre la salud. Ahora bien, estos datos no nos dicen si los pacientes obtienen o no esta información en línea antes de sus citas, pero una encuesta telefónica a cargo del Centro de Investigación Pew hace 10 años reveló que el 34% de los adultos que respondieron dijeron que utilizaban Internet para intentar averiguar su estado de salud antes de comentarlo con un médico. Según mi experiencia diré que, anecdóticamente en Los Ángeles, en California, muchos, si no la mayoría de mis pacientes, han utilizado Internet para obtener un mayor conocimiento de su enfermedad antes de verme. Las fuentes alternativas de información siempre han existido. Los pacientes me han contado y siguen contándome cosas que les ha dicho un familiar o un amigo y que consideran fidedignas porque provienen de una fuente personal, y la gente tiende a confiar en la información que proviene de su grupo en vez de formarse opiniones de forma natural a través de la medicina basada en datos, que es la que los médicos suelen utilizar para hacer evaluaciones. La diferencia que podemos destacar es que los medios sociales, aunque siguen formando grupos sociales creados por y para usuarios, realmente extienden esa información a lugares muy distantes, y tenemos que ser muy cuidadosos con la información que procede de esas fuentes. ¿Cómo contrarrestar los puntos de vista arraigados que son peligrosos o erróneos? So it's clearly my responsibility. Es claramente mi responsabilidad rebatir muy directamente opiniones que son, a mi entender, erróneas y peligrosas.
Me refiero a creencias relacionadas con la tiroides, como tratamientos alternativos no probados para el hipertiroidismo o el hipotiroidismo sintomático o para el cáncer de tiroides, que evitan los tratamientos tradicionales como la cirugía o el yodo potencialmente radiactivo, como el uso de T3 durante el embarazo. Creo que debemos ser muy firmes a la hora de entender qué es lo mejor para el paciente. A veces los puntos de vista arraigados pueden ser erróneos, según lo que sabemos, pero no necesariamente peligrosos. Creo que, desde ese punto de vista, tenemos que ser realmente comprensivos con el interés del paciente por su propia salud, las medidas que ha tomado, a menudo debido a la frustración, para encontrar información que le sea útil, entablar realmente una conversación sobre lo que cree que es cierto y tomar una decisión con fundamento. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que tienen que seguir una dieta sin gluten porque padecen una enfermedad tiroidea autoinmunitaria o la enfermedad de Hashimoto. Ahora bien, no creo que los datos lo corroboren necesariamente, pero tampoco tiene por qué ser peligroso seguir una dieta sin gluten, si así se desea. Por ello, le comentaré al paciente por qué esa información puede no ser correcta. Pero no le exigiré que no lo haga solo porque, en su conocimiento de la enfermedad, pueda haber alguna información incorrecta. ¿Cuáles son los principales problemas a los que hay que hacer frente cuando los pacientes están mal informados debido a las páginas web? El principal problema no es solo la información incorrecta o la desinformación, sino lo convencidos que pueden llegar a estar los pacientes por la información que han visto. Creo que muchos podemos identificarnos con una visita en la que un paciente se encuentra con un médico y comienza diciendo: sé que la tiroides lo controla todo, sé que las pruebas de tiroides no son precisas, sé que no convierto la T4 en T3. Mi recomendación sería animar a los pacientes a que resistan la tentación de comenzar con el médico de esta manera, independientemente de la frustración o desesperanza que puedan sentir, y realmente plantear cosas que pueden haber visto con una mente abierta, porque es muy difícil establecer una buena relación cuando parece haber una falta de disposición por ambas partes a investigar honestamente la situación, los síntomas, lo que podría estar causándolos, y luego llegar a un plan, en lugar de comenzar sintiendo que las personas no están dispuestas a hablar sobre lo que podría estar sucediendo. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Algunos de los principales ejemplos que me encuentro relacionados con la desinformación tienen que ver con el momento de la administración de la hormona tiroidea, porque la gente ve cualquier cosa en los medios de comunicación social, desde tomarla con las comidas hasta mucho después de ellas o en diferentes momentos del día. Y no solo eso, creen que existen normas o restricciones muy rígidas al respecto. Por eso creo que es muy importante hablar de ello y proporcionar información para que el médico pueda poner en contexto lo que el paciente puede haber visto. Sabemos que la absorción de la levotiroxina está limitada, en muchos casos, por el horario de las comidas o la medicación, pero también hay cosas que desconocemos o aspectos en los que puede haber cierta flexibilidad y que quizá debamos comentar con el paciente para ver cuáles son sus preferencias. Otro ejemplo son las diferentes dietas de las que la gente puede haber oído hablar, ya sea el gluten, los lácteos u otras restricciones que creen que son necesarias debido a lo que pueden haber visto en relación con la enfermedad tiroidea. Es importante conversar y discutir sobre ello. En general, no se ha confirmado la necesidad de seguir dietas o tomar suplementos, pero quizá haya algunas pruebas de que algunas de estas cosas podrían ser beneficiosas. Además, aunque carezcamos de datos sólidos que lo respalden, quizá haya cosas que los pacientes quieran probar que les ayuden a comprometerse más con su salud, de forma que no les resulten perjudiciales. Por último, creo que es muy importante abordar las opiniones arraigadas sobre las pruebas de la tiroides. Hay personas que han oído hablar de la medición no solo de la TSH y la T4 libre, sino también de la T3, la T3 inversa y otras posibles pruebas.
Y realmente, de nuevo, hay que tratar de proporcionar información abierta sobre lo que significan estas pruebas, cómo se relacionan con la función tiroidea y cómo a menudo no se relacionan con el estado de la tiroides o con los síntomas del paciente. Algo que me gusta hacer siempre es mostrar al paciente dónde hay una parte de verdad en lo que me cuenta, no para descartarlo de raíz, sino para decirle, puedo entender por qué le ha llegado esa información, porque existe tal aspecto o tal dato que son ciertos, y luego decir, pero eso no significa que su conclusión sea cierta. Y con esto, ayudar a avanzar. ¿Hay mucha desinformación en los medios de comunicación sobre los trastornos tiroideos? Information through much of the mainstream media Creo que la información de los principales medios de comunicación tiende a estar simplificada y probablemente sea un poco sensacionalista. Los medios de comunicación no solo tratan de presentar información, sino también de enganchar a la audiencia. Uno de los aspectos principales puede ser las generalizaciones sobre una enfermedad, un tratamiento o un pronóstico. Por eso creo que es muy importante que todo lo que se oiga sobre la enfermedad de un personaje famoso o sobre un nuevo descubrimiento científico se transmita al médico del paciente para que éste analice qué relación puede tener con la situación de cada paciente. ¿Puede recomendar algunas fuentes buenas y científicamente rigurosas a las que los pacientes puedan acceder en línea y que expliquen las enfermedades tiroideas de forma exhaustiva pero sencilla? So there are some excellent online resources. Existen excelentes recursos en línea a los que cualquier persona que disponga de Internet puede acceder. Una fuente que utilizo con frecuencia son las páginas de información para pacientes de la Asociación Estadounidense de la Tiroides. Las redactan expertos y las revisan pacientes, especialmente para que el público no especializado pueda entenderlas con facilidad. Actualmente la mayoría de ellas están traducidas al español y también sé que intentarán ampliarlo. Para quienes estén interesados en los nuevos conocimientos en el ámbito de la tiroides, también existe la publicación Clinical Thyroidology for the Public, que toma las revisiones de expertos de publicaciones recientes y las convierte en una versión más fácil de leer para los pacientes y el público. No cabe duda de que hay diversos buenos sitios web en general para transmitir información médica al público. Me refiero a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses o a la Organización Mundial de la Salud, que presentan información sobre casi cualquier enfermedad imaginable, incluida la tiroides. Creo que estas fuentes pueden no representar todas las ideas o perspectivas válidas, pero no contienen la información peligrosa y científicamente incorrecta que puede aparecer en las redes sociales. Curiosamente, creo que existe una oportunidad real para que la inteligencia artificial empiece a proporcionar información para el paciente. Sin embargo, hubo una publicación reciente en la revista Thyroid que evaluó el uso de ChatGPT. Al hacerle preguntas frecuentes de pacientes sobre los nódulos tiroideos, aunque en general proporcionó información precisa, no pudo facilitar respuestas en un nivel de lectura que se considerara apropiado para todos los pacientes, a pesar de las indicaciones para intentar específicamente que lo hiciera. De modo que creo que la tecnología aún necesita desarrollarse. Creo que mi perspectiva puede estar sesgada en función de lo que vemos en Estados Unidos y estoy seguro de que hay recursos públicos similares en muchos lugares. Creo que lo importante a destacar es que los pacientes deben consultar cualquier información que obtengan de Internet o de las redes sociales con su especialista o médico de cabecera, sobre todo cuando se vaya a tomar alguna decisión sobre el tratamiento, y no deben automedicarse ni hacer cambios sin haber mantenido antes una conversación médica exhaustiva. ¿Qué mensajes clave podemos llevarnos a casa al final de este podcast? I think firstly, we should recognize En primer lugar, creo que debemos reconocer que un gran número de pacientes obtienen información a través de Internet y, en particular, de las redes sociales, y que ésta tiene muchas probabilidades de ser errónea o incompleta. En segundo lugar, es realmente necesario entender la importancia de mantener estas conversaciones entre el paciente y el profesional sanitario.
El paciente debe estar abierto a hablar con el médico sobre la información que ha obtenido y el médico debe estar abierto a solicitar las opiniones y pensamientos del paciente y no descartarlos sin más, sino estar preparado para explicar la mejor ciencia y corregir la desinformación, donde la encontremos como médicos. Por último, creo que lo más importante es utilizar y encontrar fuentes en línea fiables para los pacientes, especialmente si ya han utilizado Internet como fuente de información médica, y enseñarles nuevos sitios en Internet donde puedan encontrar información de alta calidad. Después de nuestra charla con el profesor Ángel, vamos a hacer unas preguntas a un paciente que tiene problemas de tiroides acerca de su uso de las redes sociales e Internet a la hora de encontrar más información. Hi everyone, my name is John. Hola a todos, me llamo John y tengo hipotiroidismo desde 1999. Mis problemas de tiroides vienen de la radioterapia, que básicamente secó la glándula. Como consecuencia, empecé a aumentar de peso. El problema fue que tardaron en descubrir que era un problema de tiroides, así que perdí un año. En el momento en que me enteré, empecé a tomar levotiroxina. No resolvió los problemas de peso, pero al menos este no siguió aumentando. ¿Usaste y usas las redes sociales para encontrar información sobre los trastornos tiroideos? Yes. Sí, sobre todo a través de los grupos de Facebook, donde se comparten muchos problemas y se plantean preguntas, especialmente para quienes tienen que esperar mucho tiempo para ver a un médico y quieren saber más sobre sus pruebas. Nunca hago preguntas, pero es interesante ver cómo se las apaña la gente y de alguna manera me identifico con ellos. Surgen todo tipo de preguntas, desde la medicación hasta los suplementos, pasando por cuestiones psicológicas, dietas y otros problemas de salud, algunos relacionados con la tiroides y otros no. De vez en cuando se comparte algún artículo. Elijo los grupos que tienen muchos seguidores, creo que son más fiables, ya que si hay más de 100.000 personas, es más probable que sea útil. Más que encontrar información, encuentro paz al ver que no soy el único con problemas de tiroides, lo que me hace sentir parte de una comunidad con más personas. Pero, de vez en cuando, aparece algo que hace que me pregunte si puede ser beneficioso para mí. ¿Comprobaste esta información con el médico de cabecera o el endocrinólogo y te han ayudado a controlar la enfermedad? Yes, I always check. Sí, siempre lo compruebo. A veces me entero antes que él. Afortunadamente, mantengo una buena relación con mi médico de cabecera, así que si me entero de las noticias antes que él, me escucha y las tiene en cuenta. También tengo la suerte de contar con un buen amigo que es endocrinólogo, así que cualquier pregunta inmediata se la transmito a él. Confío más en los especialistas que en los pacientes, así que siempre lo compruebo todo. ¿Qué recursos en línea te han ayudado a conocer mejor las enfermedades tiroideas? The guidelines for the treatment of hypothyroidism. La guía para el tratamiento del hipotiroidismo de la Asociación Estadounidense de la Tiroides ha sido muy útil para entender algunas cosas. La conseguí a través de un sitio web italiano para pacientes que ya no existe. Como se ha mencionado, también me han sido de utilidad los grupos de Facebook, pero me he quedado con los que tienen muchos seguidores. Me parecen más fiables. Gracias por escuchar este podcast de Medea. Para más información sobre nuestros programas de formación médica continuada, visita nuestra página internet medeaacademy.com.